Buenos días, estimado público. El día de hoy quería traerles este video para sacar unos pensamientos que tengo de algunas inquietudes acerca de la literatura en México, de la lectura en México, de la gente lectora que pues y de la gente que no lee, pero pues es absurdo hablar de gente lectora y gente que no lee en un país que está más del 90% alfabetizado. Como dijo Picántico, leer no es la gran cosa, todo el mundo lo sabe hacer. Mm, Más del 90% de la población está alfabetizada. Entonces, ¿a qué me refiero con gente lectora? O más bien, ¿a qué se refiere la gente cuando dice gente lectora o gente no lectora? Pues se refieren a la gente que no a la gente que lee Facebook, no a la gente que lee notas del trabajo o cosas así, ni tampoco a la gente que lee libros científicos. Cuando una persona del común se, se dice gente lectora, o cuando se refiere a las gentes lectoras o no lectoras, se refieren a la gente que lee o no cosas como literatura. O sea, sí, gente lectora no de libros científicos, no de publicaciones de Facebook, no de libros de física, matemáticas, de revistas de TV y novelas. Cuando la gente habla de gente lectora, básicamente piensa en gente que lee literatura, cuentos, novelas, ensayos, que el ensayo no es literatura, pero tiene componentes literarios. Básicamente de eso habla la gente cuando piensa en literatura. De, bueno, perdón, de eso habla la gente, los TikTokers, todos esos güeyes cuando dicen gente lectora y no lectora. Como dijo el Picántico, y como ya dije, pues leer es algo muy normal. Más del 90% de la población lo hace, pero no todos se dan el tiempo. O tal vez no lo tengan para leer una novela como Pedro Páramo, no sé, como las obras de Carlos Fuentes, o no sé qué lea las personas que leen literatura. Yo no leo casi. Um, pero bueno, me llamó la atención esto porque en algunos canales, básicamente de TikTok, se hizo muy habitual esto de hacer listas, de decir listas de países, de cuáles son los países más lectores de América y cuáles son los países que menos leen de América. Y un TikToker, me parece que el Paquirra, hizo un video nombrando los países que menos leen de América. Entre ellos se encontraba México. Y pues ya saben, ¿no? El discurso de me dueles México, ¿por qué no lees tanto? Este, etcétera, etcétera. Y creo que mucha gente tiene ese discurso o piensa que, no sé, que el país va a cambiar mágicamente porque la gente lea, lo cual es un idealismo totalmente absurdo. Pero bueno, una cosa que me llama la atención es que todos estos güeyes que promueven la lectura, se les nota en el fondo que están preocupados porque la gente lea, principalmente porque ellos quieren que sus libros se vendan. O sea, es obvio, ¿verdad? Y pues no está mal. Todos le hacen su luchita, todos quieren sobrevivir, pero esa gente no se pone a pensar que vivimos en un país donde no solo ellos le hacen la lucha, sino que todos en México salimos a trabajar y la mayoría de los mexicanos trabaja más de 8 horas a veces, pinches jornadas de 8 10 hasta 12 horas, más la hora o 2 horas que te avientas en el transporte público para llegar a la casa a lidiar con los problemas del hogar. Este, no creo que sí, bien, no creo que la gente tenga tiempo para ponerse a leer una pinche novela de 1000 páginas como El Quijote o como La montaña mágica de Thomas Mann, no. Va a llegar a descansar a la verga
o si no va a llegar a hacer otro jale para sacar otro feriecilla más, o ocuparse de cosas de la casa. O sea, no puedes exigirle a un país que lea cuando se la pasa, cuando no tiene tiempo para hacerlo, que igual podría hacerlo, pero eso implicaría o mucha disciplina o tener tiempo libre para hacerlo. Eh, de hecho, mucha de la gente, de estas gentes lectoras de TikTok o de YouTube, o mucha de la gente que lee, que es aficionada a la literatura, muchas veces lo es porque es gente que tiene el privilegio de tener primero el dinero para comprar libros, aunque pues bueno, muchos libros los pueden descargar en PDF gratis, pero que tienen el privilegio primero de tener una solvencia económica para comprar libros y segundo de tener el tiempo suficiente para recrearse en ellos, para tener ocio para leerlos. O sea que ahí también la lectura podría ser que sea, no sé, tienes que tener un cierto estatus social para, para disfrutar de ella sin preocupaciones de otro tipo, pues la gente tiene otras cosas que hacer, ¿no? Ahora, esta gente que lee también tiene se le hace algún complejo, ¿no? Siente que por leer es como parte de una élite, como que agarran visos intelectuales leyendo, ¿no? No sé, es mi impresión con la gente lectora. Es como una TikToker que decía, te voy a recomendar 3 libros por si te gusta Danny Flow. Y luego ponía, ¿sabes leer? O sea, saben, es como de que asumes que no sé leer porque escuchas reggaetón y tú sí sabes leer, o sea que me estás llamando analfabeta de una manera eufemística. Eh, no lo sé, tienen un complejo ahí de clasismo las gentes lectoras bastante fuerte. Ahora, este, leer es benéfico, depende. ¿Por qué digo que depende? Depende porque digo, no se trata solo de leer, sino para qué lees y cómo lo lees. Una persona puede leer Crimen y Castigo y poner a funcionar su cerebro, reflexionar sobre las ideas que objetiva Dostoyevsky en esa novela, que sería más o menos la forma correcta de leer. Digo, es lo que pienso. O podría leer a Dostoyevsky para maravillarse de los criminales que él describe e identificarse con ellos, que es todo lo contrario que quería Dostoyevsky. Dostoyevsky pintaba a sus criminales para que a la gente les dieran horror, pero a los psicópatas que leen esa novela, a los psicópatas que leen las novelas de Dostoyevsky, no es le dan horror los villanos de esas novelas, incluso se quieren sentir identificados con ellas, con ellos, con los personajes, se sienten fascinados, o sea que malinterpretan las ideas del autor y se apropian de la personalidad de los personajes más viles de la novela. O sea, todo lo contrario, entienden la obra al revés, entienden la obra totalmente al revés, no la entienden bien, la usan para mal. Ahora, una persona que lee libros de terror o libros con contenido gore, donde hay muertos, donde hay descuartizamientos y sangre, y, y que leen esos libros no por desarrollar la mente, ni por desarrollar la inteligencia, ni nada de eso, sino simplemente por el gusto morboso que les provoca las descripciones de las matanzas de esas novelas, no se diferencian mucho de una persona que disfruta viendo un video del blog del narco. Es técnicamente lo mismo, satisfacen su morbo
unos viendo videos y otros leyendo descripciones de asesinatos. O sea, muchas veces la satisfacción literaria, eh, la gente busca literatura no para desafiar su inteligencia, no para nutrirse eh, intelectualmente, simplemente buscan la literatura para saciar su hambre estética, ¿cómo decirlo así? Por un mero gusto estético que es puramente psicológico, por saciar su fascinación por el morbo, por saciar su fascinación por las matanzas, por los asesinatos, por los crímenes. Por eso las novelas de crímenes, por eso las novelas de terror, por eso los libros que tienen contenido literario que hablan de asesinatos son tan populares, sobre todo en las mujeres, porque no sirven tanto como para nutrirte el intelecto, como para saciar el morbo de los lectores, la fascinación de la gente psicópata que lee esas novelas, la fascinación de la gente enfermita y morbosa. Por eso tan popular eso, por eso tan popular Stephen King, por eso tan popular todas esas novelas del romanticismo, no sé, que hablan, que tienen un contenido sangriento, que tienen un contenido morboso, que tienen un contenido incluso, no lo sé, sofílico, ¿no? Titulillos, incluso titulillos como Cadáver Exquisito, que hablan como del canibalismo, ¿no? O sea, la gente no usa la literatura para desarrollar su intelecto, como dije, simplemente para saciar su hambre estética, su sed de morbo. Y te digo, no se diferencia mucho entre un güey que disfruta esas novelas por el contenido gore a un güey que anda buscando videos en internet. Ahora, hay también gente que tiene mucha pobreza emocional en su vida, que es gente que, no sé, no tiene una vida pobre en emociones y busca compensar esas emociones leyendo literatura. Las emociones que no encuentra en su vida las quiere llenar con las emociones que encuentra en la literatura. Por eso mismo, hoy en día la literatura es más consumida por mujeres que por hombres. ¿Y qué es lo que leen? Novelas de romances. ¿Por qué? Tal vez porque tienen una vida insatisfactoria emocionalmente y quieren usar la literatura como una consolación emocional. Bueno, eso es mi teoría, no sé. Pe- y- pero volvemos a lo que dije al principio. La literatura es importante, pues depende de cómo la uses. Pero pues antes de que los TikTokers y los YouTubers empiecen a decir que pobre de mi México, que no lee, primero deberían empezar a preocuparse porque en México no hay tiempo para leer, porque la gente se la pasa trabajando. Ahora, si tanto les importa que la gente lea, regalen sus libros y no los vendan. Um, Creo que eso es todo por hoy. Nos vemos.